Hola, muy buenas tardes a todos. Ya en casa tras la Japan Weekend, donde llevé mi traje de llenos. Allí tuve algunos problemas con las baterías y bueno, ya que estoy revisándolo, pues he aprovechado para grabar este pequeño vídeo donde mostraros cómo hice mis brazos de llenos. Así que vamos a ello. Bueno, primero de todo voy a hablaros sobre los materiales que utilicé para construirlos. Todas las piezas de los brazos, salvo las manos, están hechas de foam de 1 centímetro de grosor, como este, recubierto de Worbla Black Art, simplemente pintado en negro. Las manos, que serían estas, simplemente es Worbla conectado a un guante de trabajo, solo Worbla. Y sobre los LEDs utilizados, utilicé LEDs individuales de tipo Strohal, amarillos ámbar más o menos, y luego tiras de LED de luz cálida. Para volver la luz naranja utilicé Worbla transparente teñido con un rotulador permanente de naranja y un plástico difusor como los que vienen en los electrodomésticos para difuminar un poco la luz. Para reflejar la luz en ciertas partes utilicé cinta de aluminio como esta para hacer luz indirecta, ya que a mí no me gusta que se vean los puntos de los LEDs. Y bueno, comenzamos con las piezas individuales. Primero de todo, ya como os enseñé hace un momento, las manos están hechas de un guante de trabajo como base y simplemente Worbla conectado al guante, pegado al guante. Tienen aquí la pequeña burbuja hecha como Worbla transparente con el plástico difusor dentro y 5 LEDs individuales con sus resistencias. Salen ahí 2 pinzas de latón para conectarlos al antebrazo. La pieza del antebrazo sería esta. Como veis, uso velcro con tiras de cuero para conectarlo y poder cerrarlo sobre sí mismo. Son todo tiras de LED. Aquí ya una sección, otra sección, otra sección, otra sección, hasta el final. Y aquí se realiza la conexión con la mano, que serían las clavijas pequeñas, y con el bíceps, que serían las conexiones grandes. Todas las conexiones se realizan en paralelo. La pieza del bíceps fue la más tediosa, ya que tiene LEDs individuales incrustados dentro de las piezas. Decidí hacerlo así, hoy en día lo haría de otra manera, pero bueno, no queda mal cuando está apagado. Tiene unos 108 LEDs más o menos individuales, todos con sus resistencias. Y esta parte de aquí arriba iría al pecho conectada. Y la de abajo, que sería esta, iría al antebrazo. Ya por último vendría la pieza del hombro. Tiene ahí los filtros de los LEDs individuales, ya que esta parte de aquí contiene LEDs individuales conectados en serie entre ellos. Y luego, todos juntos, como si fueran un único LED, a una resistencia más grande, para poder conectarlos en paralelo al resto del circuito. En la parte delantera, que sería esta, hice un apaño ahí para esconder las luces y que se reflejara la luz indirecta en la propia pieza. Y en la parte de atrás hice algo parecido, lo vacié la pieza y puse la iluminación dentro con una tira de cinta adhesiva de aluminio para reflejar la luz. Las tiras de LED van a 12 voltios y
Y claro, los LED individuales, al ser amarillos, irán a 2 con algo. Entonces, claro, necesitas primero para encender las tiras de LED 12 voltios y luego para los LED individuales sus respectivas resistencias para evitar que se quemen. Las resistencias las puedes calcular con las especificaciones de los LED, normalmente te vienen en su paquetito, yo los compré por internet. Hay calculadoras online donde metes esas especificaciones, el voltaje que quieres en el circuito y te calcula automáticamente la resistencia que necesitas para cada uno de ellos. Es mejor conectar una resistencia a cada LED que agrupar muchos, como en este caso, porque es más difícil encontrar una resistencia mayor que una pequeña. Y bueno, la fuente de alimentación elegida en principio fueron pilas alcalinas de tipo AA normales. Y claro, para dar 12 voltios necesitaba pues 8 en cada brazo. Quise hacer 2 circuitos diferentes, uno para el brazo izquierdo y otro para el brazo derecho. Así que esta sería la alimentación antigua. 16 pilas de tipo AA. Decidí cambiarlas porque me duró solamente una tarde, entonces se gastan muy rápido y son caras de reemplazar. Mi amigo Making Props me recomendó ese tipo de baterías de litio recargables, que son las que utilizan las linternas de caza. Son bastante potentes. Las especificaciones son estas: unos 3400 mAh a 3,7 voltios. Pero claro, cargadas a tope dan unos 4,15 cada una, que darían unos 12,45. Se pasa un poco, pero en principio vale, porque las resistencias no se calientan demasiado. La que sí que voy a cambiar va a ser esta resistencia, porque se calienta mucho. Voy a quitar estos LED de aquí y voy a cambiarlos por tiras de LED para que no tenga tanto calor esta pieza. Bueno, para dar los 12 voltios, como señalo aquí, necesito 3 baterías de estas conectadas en serie y luego al circuito todo a ello conectado en paralelo. Bueno, aquí estarían los 2 brazos conectados al pecho. Voy enseñándolos más de cerca. Aquí estaría la mano con sus 5 LEDs individuales conectada al antebrazo. Como podéis ver, tengo aquí plástico termoretráctil para tapar las conexiones, ya que si se tocan un polo positivo o un polo negativo, haría cortocircuito y el circuito se apagaría. Esta es la pieza del bíceps, que va conectada también al antebrazo. Y aquí arriba se realizan las conexiones al pecho. Esta sería la del hombro y aquí sería el resto del brazo, que se alimenta a través del bíceps. Estas son las luces del pecho. Como veis tengo 2 circuitos, este y este, individuales. Y aquí en la espalda están situadas las baterías. Voy a quitar este set de baterías y voy a dejar solo un set de 3 baterías en principio. Si más adelante decido volver a 6 baterías, pues eso ya no lo sé. Voy a probar primero con 3, a ver si dura bastante. Y estas 3 baterías alimentarían los 2 brazos. Desde aquí veis la iluminación que da. La luz indirecta de delante y de detrás de la pieza. Y bueno, si se produce un cortocircuito pasaría esto. Apagaría. De apagarlo y volverlo a encender. Y bueno, estos serían mis brazos. Tengo que realizarles algunos ajustes, cambiar algunas cosas. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo de cómo están montados y hechos. Y bueno, nos vemos. Hasta luego.